rato. Yo no soy profe porque nos falta la gente que en redes sociales se la tiende a echar, pues. Entonces, lo dejamos clara, claro, así que eso. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar el live con nuestro invitado. Y eso, chicos. Hola, Meir, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Te escucho bien, te escucho A excelente. ver, déjame poner la cámara. Creo que la tengo muy encima. Dame un segundo. Sí, tranqui, aquí nos estábamos poniendo de acuerdo con algunos colegas. Y le subimos el volumen. Excelente, excelente. Bienvenido, Meir. Ahora sí. ¿Cómo estás? Aquí tengo mis notas como de costumbre. Vamos a ver. Aquí se ve. Se ve de maravilla. No conozco esa marca de computador. Esta es, no sé, la compré acá en Israel. Ok, yo tengo Ya. algunos, quiero aclarar algo. Yo tengo algunos libros que están en digital. ¿Ok? No tengo el libro en físico, por eso estoy proyectando la imagen del libro que a lo mejor pueda llegar a citar, ¿ok? Solamente para ¿Cómo que se llama? tengas eso en cuenta. Es el libro que es una sección de un tomo que se titula Los códigos prehamurábicos del doctor Israel Drafkin de la Vale, Universidad Hebrea de Jerusalén. Y está perfecto. disponible en español de manera gratuita en PDF. Si usted lo googlea en Google, valga la redundancia, seguramente lo vas a encontrar. Aquí creo que acerco el nombre. Los códigos prehamurábicos del doctor Israel Drafkin, profesor emérito de criminología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y está disponible en español. Ya lo encontré. Excelente. Ya lo encontré. De hecho, está Ese en es un día. libro que te va a servir mucho para lo que es tu campo y tu área de estudio, ¿ok? Excelente. Gracias por la sugerencia, Meir. Muchas gracias. Y claro, aquí nos dicen en los comentarios, y un naturalista y la importancia del derecho antiguo en el positivismo. Va a servir, así que tomen nota, chicos, de estos apuntes que Meir nos está dando. Y ahora, a lo Ius que venimos. naturalis, el Claro, ius naturalis en latín, ¿no? sí, sí. Bueno, yo me considero yo un naturalista, la verdad. No creo que el derecho solamente se limita a lo que está escrito. Ok, ok. Pero no sé cuál es tu postura respecto a eso. Mira, como te dije en el inicio de que nos conocimos, yo no soy un licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, ¿ok? Eso quiero aclararlo porque a veces las personas pueden hacerse ideas incorrectas de mi persona y lo que menos quiero es que las personas terminen decepcionadas. Por eso, por eso quiero ser, digamos, modestia aparte, humilde y decir cuáles son también mis límites, ¿ok? Para que nadie termine asumiendo que soy una especie de doctor en derecho, o en ciencias políticas o una clase de especialista, ¿ok? Pero no puedo negar que en virtud de algunos estudios y algunas experiencias, especialmente en los estudios rabínicos, pues he tenido que relacionarme prácticamente con una forma de derecho que vendría a ser el derecho rabínico, que no es evidentemente un derecho en términos jurídicos formales como lo eres tú, por ejemplo, o lo es un abogado, digamos, clásico o tradicional. Pero digamos que en este contexto sí he tenido la oportunidad de familiarizarme un poco con algunos conceptos jurídicos relacionados con el derecho, con algunos conceptos en latín, en griego, porque a fin de cuentas eh, la historia del derecho cuando se estudia, pues prácticamente te termina vinculando con muchos antecedentes históricos muy antiguos. Te termina vinculando con el Código Hammurabi, con las leyes hititas, con otras leyes que vamos a ver a continuación después más adelante. Claro. Bueno, a lo que vinimos, pues, Meir. Como dice la pantalla y como decía la muy buena lámina que hizo tu colega, cabe preguntarse al tiro y demás, sencillamente,
¿Qué es la ley de Moisés? ¿Qué es? Bueno, ¿De dónde lo que sale? entendemos como la ley de Moisés, porque eso es un concepto, eso es un concepto propiamente, la ley de Moisés, ¿ok? Pero en términos generales, yo creo que es algo bastante sencillo, no es nada complejo. Cuando hacemos referencia a la ley de Moisés, estamos prácticamente aludiendo a ese conjunto de leyes, de normas, de relatos que una vez condensados, pues suelen proyectar toda la idea del pueblo judío, del pueblo de Israel, valga la redundancia, en términos en materia de regulaciones, normas, instrucciones y derechos. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es la ley de Moisés? No es nada más y nada menos que ese compendio jurídico, ético, moral, que desde el marco de Israel, valga la redundancia, representa las formas más, digamos, primitivas o primigenias, ¿ok? Del derecho israelita. Esto es, por supuesto, desde el punto de vista antiguo. Perfecto. ¿Y cuál es el contexto en el que se forja esta ley? El relato, según nos dice Dios, le habla a Moisés y le entrega unas tablas. Algunos dicen que mientras va subiendo le va hablando, pero eso es parte del mito fundacional, por así decirlo. ¿Cuál es la Eh, fuente lo material? has dicho en términos bastante claros, ¿ok? A ver, para el público, yo creo que para el público es muy importante hacer esta diferencia, porque hablamos de mitos fundacionales y entonces las personas pueden llegar a cometer el error de suponer o apresurarse a conjeturar de que nosotros de alguna forma estamos desacreditando la Torá o descalificándola. No. En principio, yo creo que el público, sea creyente o no, se merece, digamos, entender, comprender que cuando hablamos de un mito fundacional, estamos prácticamente de una construcción literaria, ¿ok? Estamos hablando de un relato que se construyó con el objetivo, digamos, de establecer las bases ideológicas, morales, legislativas, del derecho también, de las normas, que de alguna forma van a regir y se van a establecer como una guía fundamental, de ahí viene la palabra fundacional también, de la identidad judía y de todo el pueblo en sí. ¿Ok? Entonces, yo creo que es muy importante entender que cuando abordemos las preguntas que ya estamos comenzando a abordar, lo vamos a hacer desde un punto de vista netamente histórico, crítico, ¿ok? Y vamos a, digamos, postergar, no rechazar, no ignorar, no negar, vamos simplemente a postergar los aspectos teológicos, los aspectos confesionales, ¿ok? Para que las personas no se sientan ofendidas y nos vamos a enfocar únicamente en los criterios históricos y críticos que de alguna forma u otra pues hacen mucha falta también, que la sociedad pues tenga acceso a ello y se familiarice como un complemento, ¿no? Para toda esa visión ideológica que podemos tener de uno de los libros más conocidos del mundo, valga la redundancia, en materia de derecho, que es la Torá de Moisés. Claro, claro. No, no, y de hecho lo que dice Meir es súper importante. Acá no estábamos hablando entre dos ateos antirreligiosos. De hecho, Meir es rabino Exacto. y yo soy un cristiano. Entonces, no, por favor, que no se entienda lo contrario, ¿ya? Eh, Meir, mira, acá siempre me ha surgido la duda, más allá cuando uno se está, cuando, sobre todo cuando me estaba relacionando con el temita este de las ciencias bíblicas, que ya sabemos que ese término es más que discutible. Em, Entiendo que la ley de Moisés, propiamente tal, empieza a escriturarse ya con las reformas de Edras y Nehemías. Sí, siglo 6 5 más o menos aproximadamente, que es prácticamente para la época persa, retorno posexílico. Estamos hablando ya de un periodo posexílico, en términos concretos, que es donde están prácticamente retornando el pueblo judío. Y en función de ese retorno, pues se necesita establecer no solamente un parámetro de las normas que van a regir para todos los que están repatriándose a la tierra de Judea, a la tierra de Israel en general, sino que al mismo tiempo pues se hace un proceso de reformulación, de reforma también, y que da como resultado pues digamos en términos oficiales
la Torá, como un código que comenzaría a regir a partir de ese momento. Toma en cuenta, yo no estoy descartando que pudo haber existido eh, un documento o una recopilación fundamental de todas las normas y todos los derechos, ¿ok? Sin embargo, hay que aclarar que no tenemos evidencia de ello, no tenemos evidencia material ni empírica para poder hacer un reclamo así. Por eso es que la mayoría, al menos por consenso desde el marco de la Academia Judía Israelí, pues se entiende, se acepta de manera, digamos, bastante plausible que lo que tenemos como Torah es prácticamente de esa fecha. Y por conducto de la Amshea Knesset Agedolá, que en hebreo sería, en español, perdón, sería como la gran asamblea, que es la que lidera a Esdras, algunos profetas y otros sacerdotes y levitas. Perfecto. Pero, ¿qué aspecto de la ley de, bueno, ya considerando siglo V, siglo VI antes de Cristo, se puede entender que hay normas que, claro, pueden tener su origen en Hammurabi, por así decirlo, el tema de la Sí, viuda, el totalmente. cuidado o el resguardo que se tiene que tener con la viuda y el huérfano, que aparece en el código de Hammurabi, pero ¿qué es distintivo de la ley de Moisés? Por ejemplo, el otro día estuve cachando un artículo de la Universidad de Costa Rica que señalaba que la ley de Hammurabi, cuando el esclavo era liberado, el dueño le hacía una marca en la oreja, o una herida, o algo así. Sin embargo, en la ley de Moisés resulta que es al revés. Cuando el esclavo quiere quedarse con el amo, ahí le hacen la marca. ¿Qué otro Sí. aspecto, bueno, primero que nada, ¿por qué la marca? Y segundo, ¿qué otras distinciones hay que, bueno, tú me las puedes explicar mejor? Mira, antes de entrar en esos detalles, vamos a dar el contexto general. Yo pienso que el público necesita también, si no lo entiendo, no lo sabe, al menos comenzar a conocer, a relacionarse, a familiarizarse con ciertos datos muy importantes. El primero de ellos es que la Torá de Israel no apareció del cielo, ¿ok? No apareció por arte de magia en el mundo, ya sea que lo queramos concebir como una revelación, no, no, en realidad toda la Torá de Israel, al menos desde el punto de vista normativo, consuetudinario, en términos tradicionales, rituales, sociales, comunitarios, etcétera, es algo que prácticamente se fue construyendo de manera histórica a lo largo del tiempo, lo que implica una especie de progreso, de adaptación, de asimilaciones, de reformas, en donde las leyes, las ideas, los relatos, pues fueron consolidándose, fueron editándose, fueron conformándose hasta ser lo que es hoy en día. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la norma, en términos generales, la norma, ¿ok? Lo segundo que tenemos que aceptar, más allá de reconocer que la Torah no es que apareció como acto de magia, sino que es parte de un proceso de construcción cultural, ¿ok? Que la Torah al mismo tiempo se nutre, se enriquece, se fundamenta. Dame un segundo. Sí, tranquilo, sí. Los Tengo a niños. un enanito que está por ahí, le da risa cuando estoy en la cámara, parece. ¿Ok? Es Tranquilo. un texto, es una norma que en términos generales pues se enriquece, se nutre de diferentes códigos. Y digo diferentes porque a fin de cuentas, cuando se estudia la Torah norma por norma, ¿ok? Ley por ley, precepto por precepto, nos damos cuenta que existe un fuerte paralelismo o una fuerte asociación con los códigos legislativos, normativos de las diversas sociedades y pueblos, culturas que prácticamente convivían en toda la región del Levante, comenzando desde Mesopotamia hasta Egipto, por decirlo, para ubicarnos, digamos, en términos geográficos, ¿ok? De allí que sea importante, pues, entender que la Torá tampoco es que se haya construido de un día para otro,
sino que pasó por un proceso largo, históricamente hablando, en diferentes situaciones, por parte de diferentes autores, la mayoría de ellos escribas, que en función de la asimilación, no en el sentido negativo, sino de asimilación en el sentido de intercambio cultural, ¿ok? Pues fueron adoptando, fueron conociendo, fueron describiendo formas legales cada vez más evolucionadas, más avanzadas y que eventualmente generaron un impacto en la construcción de todos estos criterios normativos. Antes de Hammurabi, te mostré el libro de Israel Drafkin, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él tiene una sección en donde habla de los códigos pre-hamurábicos, es decir, de los códigos legales antes del código de Hammurabi, porque todo el mundo piensa que el código de Hammurabi es el más antiguo, pero en realidad no, no es el más antiguo, ¿ok? Es, digamos, el más popular, el que se hizo más famoso, por decirlo de alguna manera, pero no es el código más antiguo. Existen otras leyes, existían otras codificaciones, ¿ok? Como por ejemplo las leyes de Ur-Engur, esto lo estoy leyendo de mi nota, está en el libro de Israel Drafkin, valga la redundancia, el código de Urukagina, el Ur-Namnu, el Lipit Ishtar, las leyes de Shmnuna, y entonces después de estas leyes viene lo que vendría a ser el código de Hammurabi. Pero también tenemos otras leyes, las leyes hititas y las leyes asirias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Torá en realidad que tenemos como la Torá de Israel es un código normativo, sí, es un código legal, evidentemente, pero un código que prácticamente termina integrando, condensando, incluso releyendo, reformando y en algunos casos amplificando, esto voy a dar un ejemplo en unos minutos, las normas que existían en esa época y eran normalmente conocidas por la gran mayoría de los pueblos. ¿Ok? Y esto es muy importante que se tome en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, sobre esto a mí me gustaría documentar más allá del libro de Israel Drafkin sobre los códigos premahamurábicos, algunas fuentes para que se entienda y se acepte de alguna forma que esto no es una conclusión atea, no es una conclusión antirreligiosa o una conclusión que prácticamente no tiene nada que ver con el mundo religioso. Por ejemplo, aquí tengo este libro que es de Moshe Sokolovov y en la página número 165, no sé si pueden alcanzar a leer en inglés aquí, donde dice Ancient Near Eastern Law. ¿Ok? Ahí te ampliamos, Meir. Aquí, en inglés. Ay, ya. Ancient Near Eastern Law. Y que prácticamente es toda una sección en donde se explica prácticamente todos los aspectos que la Torá pues prácticamente termina proyectando, no como el producto de una creación original, no como el producto de una revelación divina o algo por el estilo, como en el mundo confesional y religioso, pues la mayoría suele asumir, suele creer. Y este es un autor religioso. Este libro se enseña en las escuelas secundarias en Israel. ¿Ok? Mm. Otro texto muy importante es este que está aquí, el libro rojo. No, no es de Karl Marx. Solamente para aclarar. Vale. Es el libro de Aaron Lichtenstein. Aquí está el nombre de él, Aaron Lichtenstein. Es ortodoxo, rabino ortodoxo, valga la redundancia. ¿Ok? Y aquí en la página número 13 lo voy a mostrar. Aquí en la página número 13, si leen, ven el código de Hammurabi acá arriba. Sí, se Aquí alcanza a abajo notar. pueden leer el código hitita, aquí. Y Sí. acá abajo pueden llegar a leer la señalización que se hace al código asirio. ¿Ok? Y en este libro están los paralelos a las leyes que están en la ley de Moisés. Y aquí están Mm. las leyes
según cada uno de estos códigos. Esto es otra evidencia, digamos, o mejor dicho, una referencia bibliográfica de que lo que estamos hablando aquí no es una tesis, digamos, propia de gentiles, de gente que no es judía, no. Es una tesis que se sostiene, se ha desarrollado dentro de la Academia Judía Israelí, incluyendo dentro del mundo religioso. Tenemos también este libro de Yehoshua Berman, profesor de la Universidad de Barilán. El libro se llama Anima Amim. Y tenemos aquí, por ejemplo, en la página número 141, página 141, donde dice aquí arribita en negro, las lecciones del código Hammurabi. Aquí, página 141. Hay todo un estudio sobre cómo la Torá prácticamente termina reproduciendo, resignificando, releyendo las leyes que se ven dentro del código Hammurabi. ¿Qué más puedo decir? Tengo otro libro del profesor David Novak también, ¿ok? En este caso estamos en la página número 15 y vuelve a mencionarse nuevamente el código hitita, ¿ok? Estos son libros judíos, ¿ok? Escritos por académicos judíos, la mayoría de ellos israelíes, también religiosos. Y esta aclaración es muy importante. Repito, para que las personas no crean que esta transmisión en vivo se trata de una estrategia atea o antirreligiosa. No, no tiene nada que ver. Sé que para muchas personas esta información puede representar un impacto o incluso ser considerado una especie de ataque a la fe. Porque no podemos ignorar que las personas pues tienen una creencia distinta sobre la Torá, una creencia distinta sobre el origen de las leyes que están en la Torá. Y no podemos descartar que muchos realmente creen que esto es de origen divino, que hubo un Dios en el Sinaí, que cuando los judíos salieron de Egipto, recibieron por revelación estas leyes. A ver, desde el punto de vista tradicional, confesional, yo creo que las personas tienen derecho a creer lo que quieran, ¿ok? Eso es parte del derecho actual también, un derecho humano, ¿ok? Sin embargo, cuando entramos ya en el estudio, digamos, crítico, histórico, la realidad, ¿ok? Yo creo que aquí tendremos que entonces bajar nuestras defensas, ser humildes y comprender que existen hoy en día muchas informaciones verídicas que han sido confirmadas a través de la evidencia en la investigación, ya sea gracias a la arqueología, la paleografía, la filología, etcétera, y que han demostrado que la tesis que estamos desarrollando hoy en día en torno al origen de las leyes que están en la Torá, pues son más humanas, por decirlo de alguna manera, que realmente divinas. Ahora, ojo, no se asusten. El hecho de que sean leyes humanas, eso es muy bueno, porque prácticamente demuestra que los seres humanos somos capaces de poder legislar, somos capaces de poder desarrollar y evolucionar en el derecho, y todo esto de una forma positiva, para la preservación de la sociedad, para el cuidado de la comunidad e incluso la construcción de una política, ¿ok? Y eso, más que digamos, una deficiencia o más que un deterioro de los criterios morales, éticos y normativos, representa todo lo opuesto, en el sentido de que los seres humanos sí tenemos la capacidad, tenemos la potencialidad de gobernar bien, de manera justa, de manera moral. Tenemos la capacidad intrínseca de hacer justicia, ¿ok? Si entre humanos no lo hacemos, no es porque seamos defectuosos, sino porque simplemente pues no queremos, no nos interesa o tenemos deseos atravesados que de alguna manera vician esa capacidad y ese objetivo que como seres humanos nos debe de llenar mucho orgullo porque expone nuestro potencial de hacer una buena política. ¿Ok?
A ver, antes que se me olvide, ¿qué más iba a decir al respecto? Yo creo que hasta este punto solventamos lo que vendría a ser la pregunta relacionada con las fuentes formales y materiales sobre las cuales se desarrolla la ley de Moisés y hemos resaltado puntos, digamos, documentados, evidenciados y bastante razonables para el público en general. No, sí, extraordinario. Bueno, queda claro que Samas no le reveló la ley a Murabi divinamente. Claro, eso es parte de la narrativa metafórica que en los tiempos antiguos era necesaria para vertir la autoridad, como, para dotar, perdón, o revestir o blindar la autoridad para que sea relevante para la sociedad en general. ¿Ok? Pero bueno, de ese punto en particular vamos a hablar quizás en la tercera pregunta, porque ahí vamos a Ah, ver las diferencias entre la Torá de Israel y los diversos códigos, por decirlo de alguna manera, que ya existían antes de la Torá y estaban también en desarrollo y progreso para las sociedades circundantes. bueno, ya que mencionamos la tercera pregunta, yo la había planteado así, bastante rimbombante, debo decirlo, asumo la culpa por eso, asumo la responsabilidad, que cuáles eran los principios éticos y morales de la ley de Moisés y su orientación última y en qué se diferencia con todos los otros códigos. A esto me gustaría precisar en algo, yo hace mucho tiempo lo escuché de un ciudadano israelí, judío creo, que él hacía mención a que un hombre le preguntaba al rabino Hillel y al rabino Chamay, le hacía la misma pregunta, era, explícame la ley de Moisés mientras yo estoy parado en un solo pie. El rabino Chamay lo empuja y le dice que eso no puede explicarse en tan poco tiempo, y el rabino Hillel le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Algo así era, no estoy muy seguro, pero eh, La verdad, sí, es más, pero esa es la versión, digamos, mal leída, porque Shammai en realidad no lo empuja. Shammai lo que ah, saca es un metro, una regla, ¿ok? ah, Y él le muestra la regla porque Shammai era constructor, ya, vale, ¿ok? vale, vale. Pero el relato, digamos, el relato popular, que es pésimo, ¿por qué pésimo? Porque hace ver a Shammai como una persona despreciable, un maestro sin paciencia, o como alguien que prácticamente no tenía una respuesta y reacciona violentamente ante uno de sus discípulos. Así que te pido que olvides esa narrativa, no es la correcta, ¿ok? Ah, En ya, vale. realidad, Shammai no lo aleja, simplemente saca un metro era una vara de medida, para explicarle las cosas, pero como para este estudiante eso representaba, digamos, un esfuerzo mental demasiado complejo, él es el que se retira de la presencia de Shammai, pero no es que Shammai lo empuja, lo expulsa o prácticamente no parece tener una respuesta. ¿Ok? Que quede claro, Vale, estoy defendiendo a Shammai en su contexto real, no la vale. versión mal contada que suelen decir en redes sociales o por allí. Ah, ya. Pero bueno, yo no me la inventé, yo es lo que recuerdo nomás, por si acaso. Lo Pero- admito, sí, no te preocupes, no te culpamos. vale, vale. Pero dentro de esa misma línea, ¿cuál es el principio ético y moral que distingue a la ley de Moisés? Por ejemplo, Ben Shapiro lo escuché en una entrevista una vez que dijo que en realidad la ley de Moisés viene, por ejemplo, a atenuar la ley de Hammurabi, viene a humanizarla, por así decirlo. También hay Sí, otro teólogo judío, que Eitan Bar, que él es un llamado judío mesiánico, son poco yo entiendo, pero él explicaba una vez que mucha gente se asusta con la idea cuando lee la Torá y dice, pero cómo estas leyes son crueles, inhumanas, bárbaras, etcétera. Pero para el contexto de la época, y si uno lleva nuestro derecho actual a la época en la que solemos ubicar la ley de Moisés, esta gente se reiría de nosotros por considerarla blanda, ridícula y poco efectiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia moral y ética de la ley de Moisés en torno a todas las demás leyes? En definitiva. mira, mira,
En términos generales, sería deshonesto afirmar que existen criterios, digamos, absolutos que puedan distinguir la ley de Moisés de las otras leyes o de los otros códigos legales de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque los otros códigos también tenían moralidad, también representaban criterios éticos, ¿ok? Evidentemente no en la misma proporción que la Torá busca enfatizar. Y es allí donde está la diferencia. No es que en los otros códigos no había moralidad, no había un fin moral, perdón, un fin moral o un fin ético o algo por el estilo. Hay diferencias, ¿ok? Pero no son diferencias, y es lo que quiero aclarar. No son diferencias absolutas. Eso es lo más importante que hay que aclarar. Entonces, yo tengo aquí unas notas que vienen a representar mi visión personal, y que esto quiero aclararlo, mi visión personal a la que he llegado en función de mis propios estudios. Todos los libros que he mostrado aquí ya son, creo que demuestran que tengo los recursos, tengo las referencias necesarias, suficientes, para llegar a estas conclusiones. ¿Ok? Habiendo estudiado todos estos libros que acabo de mostrar, he llegado a la conclusión de que, por ejemplo, una gran diferencia, bueno, no gran diferencia, corrijo, una diferencia sustancial, elemental, entre los códigos o las leyes de la región y la ley de la Torá, es que la ley de la Torá parece hacer de la norma una superposición. Es decir, la ley parece estar por encima de todo el mundo, de todas las instituciones, rangos y jerarquías de poder, esto incluyendo al propio rey. ¿Ok? Mientras que los códigos como el de Hammurabi prácticamente fueron concebidos por medio del rey y por el rey, muchos podrían considerar que el rey estaba exento de cumplir lo que él mismo estaba estableciendo para el pueblo. Aquí es donde viene la diferencia. La Torá parece transmitir la idea de que la ley está por encima de profetas, de reyes y de toda jerarquía dentro del propio pueblo de Israel. Y esa es una, digamos, diferencia importante. No única, no exclusiva, pero sí muy importante si la comparamos en torno a las demás leyes que habían en la época y dentro de la región, valga la redundancia. Otra particularidad muy importante la podemos encontrar en que la Torá parece hacer un énfasis evidentemente en el derecho, pero también en la ética. La norma, desde la perspectiva de la Torá, conduce a una relación ética, un criterio moral. Mientras que en la mayoría de los códigos no judíos, no israelitas, parecen simplemente limitarse, digamos, al prejuicio, al daño. ¿Me entiendes? Sin interpolar criterios, digamos, morales o éticos en relación a la cuestión en sí misma. Otra variable es, por supuesto, el tema de la dignidad humana. Desde el punto de vista de la Torá, la vida del ser humano es tan valiosa como la de todos. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la Torá y de la tradición, pues el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios mismo. ¿Ok? Mientras que en los otros códigos generalmente, ¿ok? La dignidad humana dependía principalmente del estatus social de la persona. ¿Ok? Si eras un rey, tu vida o los daños que se te infligían a tu persona, pues generaba una repercusión, digamos, máxima en términos de compensación y de juicio. ¿Ok? Pero si eras un esclavo o un simple siervo, asimismo era la compensación en términos de los daños que te podría infligir una persona a ti. ¿Ok? Entonces vemos que hay una categorización, una jerarquía en el término de la dignidad humana. Pero desde el punto de la vista de la Torá, pues la ley es no solamente una para todos, sino la misma sanción para todos.
¿Ok? La misma Ya. pena se imputa también para todos, la misma compensación para todos por igual. ¿Ok? No hay una, digamos, una categorización o una jerarquización de la pena en función de la condición social. Eh, Podemos ver en la Torá, por ejemplo, que hay, en ese mismo sentido, podemos ver que la Torá parece hacer un énfasis muy importante a esa sociedad vulnerable, pobres, ciegos, enfermos, ancianos, eh, personas que de alguna forma u otra pues no están con todas las condiciones normales de poder laborar, de poder trabajar y generar su sustento. La Torá establecer, eh, parece establecer un énfasis, una priorización, incluso en términos de juicio, lo cual es también muy importante y rompe al mismo tiempo con la idea de los otros códigos en donde se legislaba en función de tu condición social. ¿Ok? Eh, Algo muy importante, al menos en términos normativos, lo podemos ver que los jueces, quienes legislaban, tenían que cumplir una condición, una responsabilidad moral dentro de los juicios y las decisiones que determinaban. En el marco de los códigos extranjeros, no judíos de la región, el juez simplemente tenía que dictaminar lo que hacía, lo que fijaba la ley, sin ninguna responsabilidad o implicancia moral en ello. Algunos pueden decir que esto es bueno, ¿ok? Algunos otros pueden decir que no, que esto es falta de humanidad, por decirlo de alguna manera. Hace de la ley algo demasiado rígido, algo robótico, algo autómata. Eso es un debate que la gente de derecho y ciencias políticas se lo dejo. ¿Ok? Pero desde el Los punto de vista de positivistas. la Torah esto podría ser relevante. Eh, el tema de la intención. Y esto no lo vimos porque nos pasamos una pregunta muy importante en relación a cómo se legisla el tema de la mujer que es apedreada. ¿Te acuerdas? Podemos ir Sí. a ello en los pocos minutos que nos quedan. Pero aquí vemos el tema de la intención. La intención como un criterio jurídico. Algo que visto desde el punto de vista de los códigos circundantes de los pueblos y las sociedades, pues prácticamente está ausente. En la Torá, cuando se legisla algún criterio o se imputa alguna pena, alguna sanción, vemos que en algunos textos, en algunas normas, surge el criterio de la intención. ¿Tenía intención o no tenía intención de generar el daño? Y eso genera una repercusión en la pena, en la condena, en la sanción final. ¿Ok? Esto es algo muy interesante. En el Código Hammurabi existe algo así. El tema es que no es algo tan enfatizado como se enfatiza en la Torá y por eso yo lo considero una variable. ¿Ok? Algo, digamos, particular o que puede hacer de la Torá un elemento diferenciador. ¿Ok? Mientras que los otros códigos se concentraban prácticamente en el daño objetivamente hablando, la Torá resuelve el tema del daño, ¿ok? Pero agrega dentro del examen, de la investigación, el criterio de la intención, ¿ok? Y bueno, yo pienso que, no sé cuántos mencioné ya, si mencioné 5, 6 o 7, pero en mi punto de vista, estos vendrían a ser los criterios, digamos, en materia de derecho, que podrían jugar un factor diferenciador. ¿Ok? Ojo, aclaro, no en términos absolutos, no en términos dogmáticos, porque como dije al principio, cada una de estas cosas que acabé de mencionar como un criterio diferenciador de la Torá, existe en cierta proporción, en cierta medida, muy baja, pero existe también en los otros códigos. ¿Ok? Ahora, ojo, yo lo explico en materia de evolución. Hay pueblos que evolucionan legalmente o en materia de derecho más rápidos que otros pueblos. ¿Ok? Entonces, digamos que el pueblo judío, el pueblo de Israel tuvo la ventaja, gracias a los exilios que tuvo, y que prácticamente forzó esa relación con otros pueblos, con otros sistemas, eso jugó a favor del pueblo judío en términos de derecho, porque le permitió al pueblo judío pues tener acceso
a una renovación, a una revitalización del pensamiento jurídico. Y es allí donde el derecho judío, al menos desde el punto de vista antiguo israelita, pues parece proyectar una evolución, una moralidad, una ética, una humanidad, en términos generales, pues mucho más avanzada que los códigos, de las otras sociedades que incluso fueron imperios, ¿ok? Justamente el detalle de la movilización, ¿ok? Fue lo que permitió que el pensamiento jurídico, el derecho hebreo, pues evolucionara de una forma mucho más rápida que lo que pudiese haber evolucionado si nunca hubiese salido de Israel y se hubiera concentrado única y exclusivamente en un solo territorio. Vale. Bueno, relativo a la intención, si acaso se actuó con dolo o con culpa, aquí es donde aparecen las ciudades de refugio. Sí, Vale, es un vale, ejemplo vale. claro. Y el mejor, en mi opinión. Ya, Meir, nos quedan pocos minutos respecto al pasaje que está en Deuteronomio sobre la mujer. Ah, sí, Eh, déjame buscarlo. Aquí tengo. Vaya, excelente. Está Deuteronomio 22 del versículo 23 en adelante. Bueno, yo lo tengo en la Biblia de Jerusalén, pero la de Jerusalén cristiana, que es la mejor traducción al español dentro de la que se tiene. Y aquí mucha gente señala de que, a ver, no quiero que bajen el like, pero aquí se entiende que aquí hay una transgresión a la indemnidad sexual de una mujer, pero aquí la mujer paga. No hay misericordia, pero en mi opinión, eso sería pasar por delante los versículos que vienen después. No sé si los quieren leer, por si acaso. ¿Y cómo? Mira, yo ya hice justo ahora, tengo el texto abierto En hebreo, y hice buena. algunas, digamos, acotaciones, porque como sé que el tiempo era corto, prácticamente lo reduje todo, lo simplifiqué todo y lo desarrollé, digamos, en 4 puntos muy importantes. Porque el texto, cuando se lee en bloque, puede parecer confuso, ¿ok? Entonces no sé si quieres, igual, tenemos 15 minutos, ¿ok? Bueno, 16, 17 minutos más. No sé si lo quieres leer o quieres que pase prácticamente a la explicación resumida. Eh, para que la gente se ponga en contexto, preferiría la lectura y la explicación resumida, por favor. Sería Ok, más entonces, didáctico para todos. entonces partimos del verso 22, ¿no? Sí, del 22 hasta el 28, 26, 22, 26. Sí, pero voy a hacer pausas porque hay 4 casos diferentes en un Ya, mismo capítulo. vale. Entonces, del 22 dice así, voy a leerlo en español. Esta es la versión, no sé qué es, me la encontré. Es la Biblia de Eh, Sergio Bacario, ¿no? ¿Cómo? Es que Sergio Bacari vende Biblia hebrea con su idioma original al lado y traducida al español. No, cualquiera Biblia que te diga que con el idioma original, eso es cuento. Yo estoy Ah, ya. usando esta, ¿ok? Vale. Estoy usando esta, que es el Humash Amerkaz. Esto es del Rabí Meir, no yo. Rabí Meir Matzlia Melamej, ¿ok? Esto es del Centro Educativo Sefardí de Jerusalén. Voy a leer la traducción que se tiene aquí para que nadie diga que estoy inventando una traducción rara. No, no. Voy a leer la traducción de este Humash en particular. Cada quien siga la lectura según la versión que posea. Aquí no estamos haciendo una revisión filológica, así que no se preocupen, ¿ok? Estamos haciendo una lectura contextual. Por eso no es tan importante los tecnicismos. Vale. Verso 22. Cuando fuera hallado un hombre acostado con una mujer que tenga marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y así la mujer. Así se exterminará el mal que de en medio de Israel. Aquí estamos viendo un caso de adulterio consensuado, ¿ok? Donde una mujer casada acepta en este caso tener ese asunto con otro hombre que no es su esposo. Ese es el primer caso. Caso de adulterio consensuado. Ambos mueren. ¿Ok? Pero a partir del verso 23 hay otro caso, se plantea otra situación.
Cuando alguna joven virgen estuviere comprometida legalmente con otro hombre, con su hombre, ¿ok? Y otro hombre la hallare dentro de la ciudad y se acostare con ella, sacarás a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearás para que mueran. A la joven, porque estando en la ciudad no dio voces, es decir, no gritó, no ejecutó ninguna acción de alarma, ¿ok? Y al hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, ¿vale? Así extirparás el mal del medio de ti. Aquí estamos hablando de una joven desposada, no casada, pero ya legalmente comprometida, y que para los efectos del derecho judío, la única diferencia entre el matrimonio concertado y el desposorio radicaba en que todavía no había tenido una intimidad. ¿Ok? Pero ya era prácticamente legalmente esposa. No se lee así, pero se entiende así. ¿Ok? Aquí estamos hablando de un caso en donde no se imputa violación. ¿Ok? Sino una presunción de consentimiento por la ausencia de una resistencia. En este caso, audible. Gritar a voces. Ojo, gritar es, al menos para los efectos del derecho bíblico antiguo de la Torá, la forma en la que una mujer tenía para demostrar que no estaba consintiendo ese acto sexual y por consiguiente se le exonerara de cualquier imputación penal, en este caso capital, ¿vale? En este caso, la culpa femenina no es una cuestión sexual, sino jurídica, porque se entiende como si la fémina, en este caso, pues prácticamente colaboró de manera tácita al no gritar en un lugar que, valga la redundancia, pudo haber sido oída, pudo haber sido escuchada y por consiguiente auxiliada. Esto tómalo en cuenta porque va a ser la gran diferencia entre una ciudad y un campo. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, en el verso ya 25 dice así. Otro caso, diferente. Ya van dos, vamos al tercero. Mas si el hombre hallare a la joven comprometida en el campo y le hiciere fuerza a aquel hombre acostándose con ella, es decir, el hombre literalmente la coerciona, la fuerza para ello, entonces morirá solo el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harán nada. No hay en la joven ningún pecado digno de muerte, pues es como cuando alguno se levanta contra su prójimo y lo mata. Así es en este caso. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia sustancial? En este caso se habla de un campo, a diferencia de la ciudad. Ahora, ¿por qué a la mujer prácticamente queda exenta? Queda exenta de cualquier pena. Porque el lugar en el que se efectúa, se perpetra este acto criminal, es un campo. Un lugar en donde aún gritando, muy probablemente nadie correría en su auxilio. Es allí donde gritar prácticamente se hace innecesario en función del lugar en el que se lleva a cabo este acto criminal. Toma en cuenta que el texto también dice de manera explícita que el hombre la fuerza, ¿ok? No estamos hablando de un caso de una mujer que lo consiente incluso en un campo, ¿ok? Sino una mujer de la que se presume no estaba de acuerdo con el acto y por condición se ve forzada por el perpetrador, por el criminal en este caso. ¿Se entendió? Aquí, según la Torá, queda claro que el que muere es el hombre, no la mujer. Ella queda exenta, ¿ok? Automáticamente exenta. Pero aquí vemos otro caso. Creo que esto es ya el versículo
27. Ah, no lo leí, perdón, no lo leí. Ah, no, no, Porque en el campo la halló y dio voces. Es decir, la mujer en realidad gritó, la mujer comprometida gritó, mas no hubo quien la librase. Aquí está, es prácticamente la confirmación de todo lo que he dicho. El 28 ya entra en otro caso diferente, ya van 4 casos. Gabriel, ¿no? sí, Gabriel. Cuando hallare a un hombre, cuando hallare un hombre a una mujer virgen que no fuese desposada, ¿ok? Es decir, no estamos hablando de una mujer casada ni comprometida, solamente una mujer virgen. Y echándole mano se acostase con ella y fueren descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la mujer, de la joven, 50 siclos de plata y ella será su mujer. No dice esposa, dice mujer. Ahora lo voy a explicar por qué. Y por haberla humillado, no podrá despedirla en todos sus días. ¿Ok? Esto tiene una conexión directa con las leyes de Hammurabi, valga la redundancia, porque hay un tema de compensación por lo mismo caso. ¿Ok? Todos los 4 casos, las 4 situaciones que acabo de mostrar en la Torá, tienen una consecuencia con el código Hammurabi y con el código hitita, casi de manera literal. ¿Ok? Y esto es para que se entienda y se acepte y se reconozca, y si no, pues comience entonces a aceptarlo. De que la Torá, al menos este es un ejemplo de que la Torá no trae ninguna innovación especial, sino más bien una réplica del derecho como se conocía normalmente en esa época y en las sociedades circundantes al pueblo de Israel. No sé si tienes una pregunta en relación a esto. O sea, Nos quedan todavía más de 7 minutos. 7 minutos. ¿Quedó claro el tema? Sí, el último caso fue el que me llamó la atención, el de la compensación. Si pudiera profundizarlo un poquitito más, Ok. por favor. Porque aquí se da un caso de Bueno, consenso para la relación, ¿o no? no, aquí no habla de que hubo un consenso. Aquí habla, al menos en términos hebreos, el concepto en hebreo habla de echándole, es como la fuerza también. Ah, Por un lado, mira, honestamente es ambiguo. Aquí podemos hablar de que mira, espérate, déjame leerlo en hebreo mejor. Déjame encontrar el concepto. Verso 28. sí, dale, no, es súper, mira, más que nada porque hay ciertos iluminados de redes sociales que se aferran a una interpretación u otra y dicen, no sé, esta ley es inmoral. ¿Y quién mejor que un rabino para que lo aclare? Digo yo. El concepto en hebreo es interesante porque podría interpretarse como seducción. Es Mm, decir, ya. parece que como seducción, como la enamoró, como que la engatusó. Estamos Ya. hablando de un hombre que prácticamente la persuade, no que la violenta por la fuerza, sino Mm, que la persuade, la seduce de tal manera que la niña o la joven en este caso, pues cede a la consumación del acto sexual sin ningún arreglo previo con el papá. Porque para esas épocas, si a ti te gustaba una mujer, evidentemente israelita, pues tú tenías que presentarte ante el papá y pedir su mano, tal como se debe acostumbrarse hoy en día, al menos en los caballeros de hoy en día. Con la única diferencia en que no pagamos por la mujer, por la novia, pero vamos ante el papá y pedimos en cierta forma su permiso, su bendición, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, ante la ausencia de una transacción, porque va a sonar un poco feo, pero esto era en realidad una transacción, en donde el hombre, gustándole a una mujer, iba donde el padre y entregaba un dote, es decir, una cantidad monetaria, por no para comprar la mujer, sino como una señal de un contrato formal, ¿ok? De un compromiso formal. De ahí viene también todo el tema del anillo de compromiso. El anillo de compromiso
No es el anillo de matrimonio, pero es prácticamente un símbolo que formaliza de que esa persona, esa mujer o ese hombre, dependiendo de los casos, ¿ok? Tiene un compromiso con alguien independientemente de que aún no estén casados. De ahí Ya, viene toda la compensación monetaria responde a un símbolo que hoy en día seguimos manteniendo, solo que vemos reproducido en un anillo o en algo de oro, en algo valioso. ¿Ok? Entonces, en esto se ve la compensación. Cuando un hombre era una mujer virgen que no fuese desposada y seduciéndola o persuadiéndola de forma seductiva, se acuesta con ella, o manipulatoria también podríamos leerlo en español, y fueren descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 ciclos de plata. Ojo, que es una cantidad mayor, si lo, una cantidad mayor a pagar, cosa que hubiese sido menor si lo hubiera hecho de manera correcta. Y ella será su mujer y no y por haberla humillado no podrá despedirla en todos sus días. No habrá divorcio allí. Fuera de que tiene que mm, pagar más plata, ¿ok? Por el dote, por el honor, por decirlo así, de la mujer y de la familia en general, este hombre la tendrá por obligación que mantener toda la vida. ¿Ok? ya, Eso vale. es muy importante. Incluso si no se casan finalmente. A eso ¿Tendría se el refiere con que rango, será su mujer. tendría el rango ¿Cómo? de concubina, o no? El rango de concubina, ahora, sí, no necesariamente para parir, porque puede que no, ni siquiera tenga esa función, pero será su mujer en el sentido ya sea como sierva, ya sea como concubina, ya sea como lo que sea. Pero será su mujer en el sentido de que será de su propiedad y en función de ello tendrá que mantenerla según todos los criterios, ¿ok? Que corresponden y se legislan dentro de la Torah. Vale. Ahora, si en el proceso se enamora realmente y ella acepta casarse también con él, bueno, ahí cambian las cosas, pero la Torah prácticamente se encarga de garantizar la responsabilidad mínima, no solamente en términos económicos, sino en términos también de responsabilidad con la mujer a la que prácticamente le quitó la posibilidad de poder entrar en matrimonio con otro hombre. ¿Ok? Por bandido. Vale. Bueno, Esos son vale. los cuatro casos. No veo otro caso después. De modo que, en resumen, vemos tres cosas. Adulterio consensuado, pena máxima y para los dos. En un caso de violación, ¿ok? La única pena capital cae entonces sobre el agresor, ¿vale? Esto es independientemente de si es en una ciudad o en un campo. El criterio es si la mujer demuestra un acto de rechazo, de batalla, de lucha y no de consenso, ¿ok? No de cooperación. Y por supuesto está el tercer caso, que es un caso ya de seducción, ¿ok? No de violación per se, sino prácticamente de seducción, donde la mujer consiente en cierta forma también, ¿ok? Pero fuera del espectro, fuera del camino legal correcto, aquí vemos una compensación civil, monetaria y civil también, vale la redundancia. Vale. ¿Ok? Bueno, Ya, Meir, eso es todo. oye, pero tremendo análisis viejo. Mira, me acordé que que en el código de Hammurabi hay dos normas, que una mujer que se casa sin contrato no está casada. Y si una mujer no cumple sus funciones de buena ama de casa, se le puede despedir, por así decirlo. Pero, Mira, las analogías y los paralelismos que existen entre las leyes de la Torah y el código Hammurabi, el código hitita, el código asirio, ¿ok? Entre los códigos prehamurábicos son indiscutibles, son irrefutables, ¿ok? La mayoría, casi todas, por no entrar en una actitud, digamos, de dogmatismo o absolutismo, la realidad es que todas las leyes de la Torah
no son originales, o sea, no son el producto original, por decirlo alguno así, por así decirlo, de, de nosotros, ¿ok? Lo original en nosotros está prácticamente en las relecturas, en la redirección teológica, en la reformulación, ya sea en términos de pena o compensación, pero a más allá de eso, es prácticamente una réplica del sistema legal que en general todas las sociedades compartían, valga la redundancia. No se trata de que Israel hacía copy-paste, ¿ok? No, Plagio. Israel no es... No, eso no existe, ¿ok? Israel no plagió el código Hammurabi o no. Eran prácticamente las leyes, ¿ok? Que regían en la mayoría de los códigos. Y en la mayoría de los códigos de los países a los que Israel fue exiliado, valga la redundancia, no por un día, sino por años. Entonces es evidente que un judío, por ejemplo, en Babilonia, termine asimilando las leyes babilónicas. Es normal, es predecible. ¿Ok? De modo que cuando retorna o tiene la oportunidad de volver a su patria y a la hora de esa reconstrucción, pues termine proyectando la gran mayoría de las leyes babilónicas, porque eso era en lo que vivió, a eso es lo que se acostumbró. Y eso es algo totalmente normal, ¿ok? No se trata de plagio, no se trata de que los israelitas nos robamos las leyes sirias o nos las apropiamos de manera malintencionada, no, ¿ok? Que eso quede también claro, ¿vale? Es parte del intercambio cultural, de la herencia cultural que se recibió por parte de Israel en función de las sociedades circundantes y en la que convivió históricamente hablando. Sí, perfecto. Mira, aquí Cari te dice muchas gracias por la clase, Meir. Yo te doy muchas gracias por tu tiempo también, de verdad. Muy interesante la conversación. Espero tenerte en otra ocasión y decirte que estáis más que invitado para otra próxima vez que podamos hablar, quizá otro de los temas que habíamos planteado, el monoteísmo, que algunas personas creen que siempre existió desde Adán. Claro. Pero eso, Meir, que Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo. Ten una muy buena semana. Amén. Gracias por la invitación. Espero que algo, al menos de lo que compartimos, te sirva a ti y para tu audiencia también. Guarda este video. Puedes hacer con él lo que quieras, compartirlo, distribuirlo. Y te agradezco, pues, a fin de cuentas, también por la oportunidad. ¿Vale? Voy a subirlo a YouTube, a mi canal. Excelente. Excelente. Me parece totalmente bien. Me etiquetas para Sí, saludar sí. también y comentar. ¿Vale? Y compartir las referencias bibliográficas si hacen falta también. ¿Ok? Claro, claro. Sí, pues. Ya, pues, Meir, buenas noches para ti, buenas tardes para nosotros. Que estén muy bien. Igualmente. Ya, ya toda la gente Éxitos. conectada también. Mucho éxito. Chao, chao. Y bueno, para ustedes, amigos, también, pues. Que estén muy bien, que Dios les bendiga a todos.